Por favor, no. Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan? Buenas tardes, profe. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, muy bien. Vamos a comenzar esta segunda parte, entonces. A mí, uno de los temas que me tocan desarrollar es el de la unidad 7, lo que tiene que ver con la libertad de conciencia, la libertad de religión. Ahí vamos a analizar en qué consiste, de qué se trata, cómo esta libertad de conciencia y de religión y de pensamiento están tratadas desde el punto de vista normativo en distintos instrumentos internacionales de derechos humanos. Yo les voy a mencionar los artículos, tanto de la Declaración Universal, como la Declaración Americana, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y la Convención Americana de Derechos Humanos. Y vamos a analizar especialmente cómo está tratada la cuestión de la vinculación entre la Constitución y la religión en nuestra Constitución Nacional. ¿En qué artículos? Y fundamentalmente para entender cómo derivó en esa normativa precisa y positiva de nuestra Constitución ese tratamiento a raíz de lo que fue el debate de la cuestión religiosa en la Convención Constituyente de 1853. Es decir, que distintas posiciones se debatieron en esa Convención Constituyente y que derivaron en el artículo 2 y en el artículo 14. ¿Qué es lo que inspiró al artículo 2 de la Constitución? ¿Y qué es lo que inspiró al artículo 14? Y algunas opiniones muy interesantes y muy ilustrativas de los términos del debate del año 1853. Vamos a analizar también la objeción de conciencia. ¿Qué significa la objeción de conciencia? ¿Qué alcances tiene? Y fundamentalmente esto tratado a la luz del análisis de fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En los distintos aspectos en donde se puede ver involucrada esta cuestión de la objeción de conciencia, incluyendo, por supuesto, las cuestiones de salud. No sé si hoy vamos a poder verlo, si no lo vamos a ver la semana que viene. Otro de los puntos que pide o que están en el módulo 7, que es la enseñanza obligatoria de la religión en las escuelas públicas, ¿no? No estamos hablando de escuelas confesionales, sino que estamos hablando de escuelas públicas. Y vamos a analizar allí el fallo Castillo. El fallo Castillo de la Corte Federal, que tiene que ver con
la obligatoriedad de la enseñanza religiosa en las escuelas públicas de la provincia de Salta. Un fallo que tuvo una visión para la Corte Provincial y otra diferente para la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Es un fallo muy interesante porque allí, más allá de lo que dice la norma, esto adelanto alguna opinión de algunos de los considerandos del fallo de la Corte de la Nación, más allá de lo que dice la norma, indudablemente que esto hay que analizarlo en el contexto. El contexto del norte y fundamentalmente de la provincia de Salta es el contexto de una muy fuerte religiosidad, una muy fuerte presencia del culto católico apostólico romano. De manera que lo que manifiesta la Corte en el fallo Castillo es analizar no solamente el texto de la norma, sino en el ambiente o en el contexto en el cual esa norma se pone en práctica y si efectivamente ese contexto o esa realidad, más allá de lo que la norma diga, si vulnera o no vulnera la igualdad de la ley, y si significa aún solapadamente algún elemento de discriminación en cuanto a lo que tiene que ver la libertad de conciencia, la libertad de religión, etc. Estas son las cuestiones que se debatieron en el fallo Castillo y que es lo que vamos a ver cuando terminemos este punto, posiblemente hoy, posiblemente la clase que viene. La religión o las convicciones, o para quien las profesa, constituyen un elemento fundamental en la vida de cada una de las personas. Por eso la libertad de conciencia o la libertad de religión son elementos protegidos en el ámbito de los derechos humanos, ¿no? Por ejemplo, el preámbulo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos hace referencia a estas cuestiones, diciendo que se ha proclamado como la aspiración más elevada del hombre el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, librados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencias. A veces en cuanto a la terminología, la libertad religiosa engloba tanto la libertad de conciencia, la libertad religiosa, ¿no? ¿Y qué comprende esta libertad religiosa? La libertad religiosa comprende indudablemente la de tener y de conservar una determinada creencia religiosa, ¿no? Pero también comprende la posibilidad de cambiar de religión, se puede mutar de religión, o la libertad también de manifestar la religión públicamente, porque la religión se puede, las convicciones religiosas obviamente que se pueden vivir dentro de la intimidad de cada persona, pero también manifestarla, exteriorizarla a través de la práctica de los distintos cultos en iglesias, templos, sinagogas, mezquitas, etcétera, etcétera. La libertad de observar los días de descanso, las festividades y las ceremonias. Es decir, una serie de elementos que vienen a configurar lo que conocemos como libertad religiosa. Hay una concepción más restringida y una concepción más amplia en cuanto a qué es lo que comprende la libertad de conciencia, ¿no? Algunos dicen la libertad de conciencia es la libertad de elegir entre distintos cultos. Es una concepción más restringida, una concepción más amplia tiene que ver con la autodeterminación no solo en materia religiosa, ¿no? Sino en todo tipo de creencias políticas, social, económica, filosófica, y por supuesto que esta libertad religiosa comprende la libertad de no profesar ningún culto, ¿no? Esto también forma parte de la libertad de conciencia y de la libertad de religión. Profesar algún culto, cualquiera sea, o no profesar culto alguno. Dice Sagüez, la libertad de conciencia es el derecho de pensar libremente formando el propio juicio sin interferencias externas. Es decir, que las personas no se vean coaccionadas en su decisión
por algún elemento extraño. Piensen ustedes, por ejemplo, en la importancia que tiene, entre otras cosas, la libertad de conciencia a la hora de valorar un sistema representativo de gobierno, donde la legitimidad de origen de un gobierno democrático radica justamente en la posibilidad de que cada una de las personas pueda elegir libremente a los candidatos que quieren que los representen en los distintos órdenes, nacionales, provinciales, municipales. Piensen ustedes qué importancia de la libertad de conciencia y qué viciada se encontraría cualquier representación política si las personas concurrieran a la elección coaccionados de alguna manera y que no puedan elegir sus representantes en libertad, de acuerdo a lo que la conciencia de cada uno lo determine. Fíjense entonces la importancia, y simplemente traigo este ejemplo como muchos otros, de la libertad de conciencia, de poder actuar libremente, como dice Sagüez, el derecho de pensar libremente formando el propio juicio sin interferencias externas. Nino, traje otra definición. Libertad de conciencia, aceptación libre de principios de conducta para guiar efectivamente nuestras acciones. Muy bien. Dicho esto, vamos a analizar la relación que hay en la Constitución Nacional entre, o mejor dicho, la relación de la Constitución con la cuestión religiosa. A partir de tres modelos, o por lo menos los modelos más importantes de vinculación entre la religión y las constituciones, ¿no? Y la política de un Estado. Por ejemplo, la vinculación entre Estado y religión. Hay un modelo que es el modelo de la sacralidad, que significa que el Estado adopta una religión oficial y la impone como obligatoria, como única religión y la subvención, es decir, sacralidad, religión oficial. Otro modelo de vinculación entre Estado y religión es el de la laicidad, es decir, ¿qué significa la laicidad? Una independencia absoluta entre la Iglesia y el Estado. Son dos instituciones absolutamente independientes. Sí está, digamos, en las antípodas de la sacralidad. En la sacralidad tenemos una religión oficial, en la laicidad un divorcio absoluto entre el Estado y la religión, ¿no? Se respeta, por supuesto, para el modelo de la laicidad, las religiones, la libertad de culto, pero no hay una interdependencia en ese sentido entre el Estado y la religión. Cada cual corre por su ámbito, por su lugar, y hay una independencia total entre el Estado y la cuestión religiosa. Y una tercera, que es la secularidad. El Estado no adopta como oficial ninguna religión, respeta la libertad de culto, pero sostiene un determinado culto, ¿no? Este es el modelo de la Constitución Nacional Argentina, que ahora lo vamos a ver en el artículo 2. Es decir, no hay un culto oficial, a diferencia de la sacralidad, pero tampoco hay una independencia total como la laicidad, sino que la Constitución hace referencia a que sostiene un determinado culto en el artículo 2 y en el artículo 14 establece la libertad de cultos. O sea que cuando pensemos en la Constitución Nacional, recuerden de tener en cuenta, de analizar el artículo 2 y el artículo 14. Y nosotros vamos a ver ahora, porque yo traigo cada vez que vemos este tema, algo que me parece muy ilustrativo de lo que era el ambiente de la discusión sobre esta cuestión en el año 1853, y que son las intervenciones de algunos convencionales constituyentes sobre esta vinculación entre el Estado y la religión, ¿no? Y también traigo a colación la opinión de Alberdi en las bases sobre
lo que él consideraba que debía ser esta cuestión del Estado y la religión. Pero vayamos entonces al texto constitucional. Tengo la Constitución por acá. El artículo 2 de la Constitución, que establece lo siguiente. El gobierno, el gobierno federal sostiene el culto católico apostólico romano. ¿Qué es sostener? Sostener, algunos interpretan que se hace referencia a un sostenimiento de tipo puramente económico, ¿no? Pero no más. Ahora vamos a ver cuál es qué tipo de persona jurídica es la Iglesia Católica. Y el artículo 14, que establece que todos los habitantes de la nación gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamentan su ejercicio y de profesar libremente su culto. Es decir, que acá se incorpora la libertad de cultos. Entonces, artículo 2, el sostenimiento de la iglesia, del culto católico apostólico romano. Artículo 14, libertad de cultos. Muy bien. ¿Qué ha derivado? ¿En qué ha derivado esto? Que la Iglesia Católica es una persona jurídica de derecho público no estatal. En cambio, los restantes cultos son de derecho privado. Es decir, que lo que hay en la Argentina, hay libertad de cultos, pero no hay igualdad de cultos, atento a que está en una situación privilegiada la Iglesia Católica Apostólica Romana en relación a los distintos cultos, ¿no? Libertad de cultos, pero no igualdad, igualdad de cultos. Muy bien. Más allá de que vamos a ver textualmente las intervenciones de algunos o de algún diputado muy particular que tenía una posición muy ortodoxa en materia de vinculación entre el Estado y la religión de 1853, lo cierto es que las opiniones que estaban en pugna en la Convención Constituyente del 53 en relación a este tema era el siguiente. Por un lado, los convencionales constituyentes que hacían una referencia a los antecedentes históricos, que la patria en esos años, como todos sabemos, derivaba de lo que había sido la colonia española en materia religiosa, sin irse más atrás, por supuesto, en los pueblos originarios, sino que debatían en la Convención Constituyente que los antecedentes en materia religiosa, o por lo menos hacían referencia a eso, nos venían de la colonia española y que la colonia española había transmitido a la América hispana los preceptos de la religión católica apostólica romana, por un lado, y que por otro lado, justamente, y a raíz de eso, la mayoría de la población profesaba la religión católica, por lo tanto, lo que debía hacer la Constitución era ni más ni menos reconocer esa situación y establecer como religión única la religión católica apostólica romana. Por un lado, esta posición. Por otro lado, una posición más abierta, mucho menos ortodoxa, que apuntaba a la necesidad de generar inmigración en una América despoblada, en un territorio nacional despoblado, y que por lo tanto, si era necesaria la inmigración a los efectos de agregar mano de obra para desarrollar un país prácticamente desértico, debía hacerse o debía ofrecerse un país abierto en materia religiosa, porque si no, obviamente que aquellos que no profesaran la religión católica no iban a tener ningún aliciente para venir a radicarse en estas tierras y trabajar y desarrollarse y vivir. Este era un poco el debate que se desarrolló en la Convención Constituyente de 1853 y que derivó de alguna manera en esta
solución salomónica de decir, bueno, darle cierta preeminencia, no como la que pretendían otros que ahora vamos a leer, a la religión católica en el artículo 2, pero por otro lado, y a los efectos de tener en cuenta esta concepción más aperturista y de favorecimiento de la inmigración, establecer la libertad de cultos en el artículo 14. ¿Qué decía el diputado Centeno en relación al artículo 2? ¿No? Que no terminó como pretendía el diputado Centeno, sino que terminó con la fórmula que ya leímos. Centeno decía, en relación al artículo 2, la religión católica apostólica romana como única y sola verdadera es exclusivamente la del Estado, o sea, la religión católica apostólica romana como solo única y verdadera. El gobierno federal la acata, sostiene y protege, particularmente para el ejercicio de su culto público, y todos los habitantes de la Confederación le tributan respeto, sumisión y obediencia. Esto era lo que uno de los convencionales constituyentes proponía en reemplazo o como un dictamen alternativo a lo que había establecido la comisión por mayoría, que era lo que terminó prevaleciendo, que era el actual artículo, o el artículo 2 que está vigente desde ese momento. Y bueno, Centeno proponía esto, una posición claramente ortodoxa y de lo que vimos en los distintos modelos, un modelo de sacralidad, una religión única oficial del Estado. Y respecto al artículo 14, es decir, de la libertad de cultos, el diputado Centeno decía: la libertad de cultos sería contraria al derecho natural, al símbolo de la fe católica apostólica romana, que no había razón para mezclar las aguas puras y saludables con las infectas y corrompidas para beber de ellas simultáneamente, como no lo había para sancionar la simultánea existencia de falsos cultos, que había un solo culto originario en la fuente pura de la revelación y la infalibilidad divina. Claramente también estaba opuesto a la libertad de cultos, ¿no? Eh, por suerte, digo, era muy minoritaria la posición del diputado Centeno y prevaleció la concepción más abierta de incorporar el artículo 14, la libertad de cultos. Yo les dije también que iba a traer la opinión de Alberdi en las bases, que me parece también muy ilustrativa, y que decía lo siguiente: la América española, reducida al catolicismo con exclusión de otro culto, representa un solitario y silencioso convento de monjes. El dilema es fatal: o católica exclusivamente y despoblada, o poblada y próspera y tolerante en materia de religión. Llamar la raza anglosajona y las poblaciones de Alemania, Suecia y Suiza y negarles el ejercicio de su culto es lo mismo que no llamarlos. Es decir, que esta era la inspiración que llevaba a los convencionales constituyentes, que entendían que debía haber en materia religiosa una posición mucho más abierta, tolerante y proclive a que se puedan radicar en estas tierras personas que puedan tener o practicar distintos cultos, no únicamente el culto católico apostólico romano. En definitiva, esto terminó, más allá de algunas excepciones que ha vivido nuestra historia, fundamentalmente de la mano de las dictaduras militares, en un ambiente de tolerancia religiosa. Nuestro país es un país de tolerancia religiosa donde conviven pacíficamente los distintos cultos y también muchísimas personas que no profesan ningún culto, agnósticos, ateos, y bueno, y esta es una sociedad plural, una sociedad abierta y una sociedad tolerante, más allá, insisto, de algunas excepciones que después las vamos a ver y que están en el programa y que tuvieron que ver con persecuciones de tipo religiosa, insisto, fundamentalmente durante las dictaduras militares y en particular en la última, pero en general esta concepción de la Argentina, del sostenimiento del artículo 2, pero fundamentalmente de la libertad de culto del artículo 14, que incluye, vuelvo a repetir, aquellos que no profesan ningún culto,
derivó en un ambiente de tolerancia y de convivencia. En los instrumentos internacionales de derechos humanos también se encuentran claras referencias a la cuestión que estamos desarrollando. Por ejemplo, en la Declaración Universal de Derechos Humanos, el artículo 18. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Es decir, que acá se establecen tres ámbitos: de pensamiento, de conciencia y de religión. Incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en el artículo 18 también, establece lo siguiente: toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Este derecho incluye la libertad de tener o de adoptar la religión o las creencias de su elección, así como la libertad de manifestar su religión o sus creencias, es decir, una concepción amplia en la materia. No les voy a leer cada uno de los instrumentos internacionales. También anoten por ahí el artículo 12 de la Convención Americana de Derechos Humanos, y el artículo tercero de la Declaración Americana de Derechos Humanos. Es decir, tengan en cuenta que los instrumentos internacionales de derechos humanos hacen referencia a la libertad de conciencia, a la libertad de pensamiento, a la libertad de culto. Muy bien. Continuando con lo que estamos viendo, aparece el tema de la objeción de conciencia. ¿Qué es la objeción de conciencia? La objeción de conciencia tiene que ver con algo que responde a nuestra íntima convicción, que entra en colisión con lo que establece, por ejemplo, una orden de la autoridad o una norma jurídica, que nos indica que debemos observar una determinada conducta, pero que eso nos lo impide nuestra íntima convicción religiosa, ¿no? Entonces, es la posibilidad de no cumplir con esa orden o con esa conducta que determina la norma, porque no lo podemos hacer, porque nuestras convicciones no nos lo permiten. Esto vamos a ver en qué marco, en qué condiciones, cómo, qué elementos se tienen que dar, qué ha dicho la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Tengan en cuenta, por ejemplo, y esto puede ser una pregunta de examen, que no está prevista en la norma constitucional el instituto de la objeción de conciencia, ¿no? Yo voy a hacer una referencia a alguna opinión que hubo en la Convención Constituyente del 94 en relación a la incorporación o no de la objeción de conciencia en el texto constitucional. Pero una definición de objeción de conciencia, si ustedes quieren anotarla por ahí, yo se los voy a leer lentamente como para que puedan hacerlo. Desobediencia a una ley o incumplimiento a un deber que se impone directamente al sujeto que objeta por razones íntimas que hacen a la libertad de conciencia del objetor. Es decir, ¿qué es lo que permite la objeción de conciencia? Es decir, yo no voy a cumplir con lo que me obliga la ley. ¿Por qué? Porque no lo puedo, porque tengo convicciones íntimas que me lo impiden. Muy bien. A los efectos de poder entender la dimensión de lo que es la objeción de conciencia y fundamentalmente en qué cuestiones se ha hecho valer, yo le traigo un par de fallos. Uno que tiene que ver con el servicio militar. Ustedes recuerden que en la Argentina hasta hace unos años
existía el servicio militar obligatorio, es decir, no había alternativa. En una determinada edad, primero a los 20 años, después a los 18, se bajó a los 18 años, eh, el servicio militar era obligatorio, salvo algunas circunstancias de excepción, como era que un determinado número, se llamaba en eso, se hablaba del número bajo, es decir, a partir de un determinado número, y de ahí los números inferiores que salían del sorteo se eximían del servicio militar, pero después la gran mayoría debía hacerlo, o también excepciones que tenían que ver con cuestiones de salud que impedían la realización del servicio militar. Pero si no, la regla era la obligatoriedad, ¿no? Que era de aproximadamente un año, por ahí, no sé, en alguna de las fuerzas era un año y 2 o 3 meses o 4 meses, pero más o menos andaba en el año, año y algo más de servicio militar obligatorio. Muy bien. Después dejó de ser obligatorio, hoy no es obligatorio, ¿no? Pero estamos hablando de un fallo de, obviamente, la época de la obligatoriedad, el fallo Portillo. Anoten el fallo Portillo porque nosotros después vamos a preguntar sobre en qué consistió, cuáles fueron los hechos, y fundamentalmente cuál fue el criterio de la Corte en este caso y qué es lo que resolvió en el caso Portillo, si se hizo lugar o no a la objeción de conciencia y en qué términos. Yo voy a leer algunos considerandos, unos pocos, que marqué y que me parecen suficientemente ilustrativos de lo que se debatió en este fallo. Pero antes les quiero contar un poco, o les quiero contar básicamente en qué consistía. Portillo era un joven que había sido sorteado y debía presentarse a cumplir el servicio militar obligatorio. No lo hizo, porque ahí se establecía una fecha aparte. Tal día la persona debía presentarse, el joven debía presentarse en el regimiento tal a dar inicio a su obligación de servicio militar. Bueno, llegó el día, Portillo no se presentó y esto terminó la justicia. Pero ¿por qué no se presentó? Portillo era un joven que profesaba el culto católico apostólico romano, ¿no? Uno de los mandamientos de la religión católica es el de no matarás, ¿no? Eh, Portillo consideraba que una de las instrucciones que iba a recibir en su paso por el servicio militar era el de la instrucción en el uso de armas. Le iban a enseñar a utilizar las armas de fuego. Obviamente que esas armas de fuego son, para llegado el caso de que deben ser utilizadas, a los efectos de ser utilizadas contra otro semejante, contra otro ser humano. Por lo tanto, eso ponía en contradicción y que por supuesto ponía en peligro la vida del semejante o directamente terminaba con la vida del semejante. Y eso entraba en colisión con su convicción religiosa y que establecía entre uno de sus mandamientos más importantes el de no matarás, es decir, iba a terminar ante la potencialidad de que estaba aprendiendo algo que iba a servir para matar a una persona y su convicción religiosa le indicaba que no debía hacer. Bueno, esto es lo que dijimos en la definición de la objeción de conciencia, hay una norma que es la del servicio militar obligatorio, que, la persona, que el objetor no la puede cumplir. En este caso, por esta razón. O sea, así funciona la objeción de conciencia. Entonces ahora vamos a ver algunos de los considerandos de la Corte, donde también tengan en cuenta, porque lo dice la propia Corte, que esto se resolvió en tiempo de paz. Es decir, cuando la Corte Federal debe analizar y resolver este fallo, la Argentina no estaba en guerra, ¿eh? Era en tiempos de paz. De lo cual cualquiera puede deducir que muy probablemente hubiera sido otra la visión de la Corte si la Argentina hubiera estado en medio de una guerra. Y después otro elemento muy importante,
que amplía el marco de análisis o de contenido de la objeción de conciencia, que no lo vincula únicamente a la cuestión religiosa, sino que también la Corte dice, bueno, pero la objeción puede no ser únicamente fundada en cuestiones religiosas, porque por una persona que entiende que no debe matar a otra, y que por lo tanto no debe aprender el uso de armas para eventualmente poner en riesgo la vida de otra persona, puede hacerlo no únicamente fundado en convicciones religiosas, porque puede no practicar ninguna religión, pero por cuestiones éticas o morales, entender que no puede aprender a usar armas, porque en definitiva va a terminar atentando contra la vida de otra persona. Y eso no se lo impide su religión, sino que se lo impide su ética o su moral o sus principios, no necesariamente religiosos. Sobre esto también hace referencia la Corte en su fallo, y a mí me parece que son conceptos muy interesantes que vale la pena que nosotros podamos analizar, y yo se los marqué para que ustedes lo puedan ver. Empezando entonces con el análisis del fallo, la opinión del procurador dice lo siguiente: la Cámara Nacional de Apelación en lo Criminal y Correccional Federal, en su sala segunda, confirmó la sentencia de primera instancia en cuanto condenó al acusado a prestar un año de servicios continuados en las Fuerzas Armadas. Es decir, cuando llega a la Corte ya tenía sentencia de primera y de segunda instancia, donde le habían dicho a Portillo, no habían hecho lugar a la objeción de conciencia, y le habían dicho que lo habían condenado a prestar un año de servicios continuados en las Fuerzas Armadas, además del tiempo que le corresponda con costas en razón de no haberse presentado a realizar el servicio militar en la oportunidad de la convocatoria efectuada por el Distrito Militar Buenos Aires, incurriendo de este modo en la infracción prevista y reprimida por el artículo 44 de la ley 17.531. Recuerden ustedes que debía ser el incumplimiento de una ley, ¿no?, la objeción de conciencia. Acá estamos hablando de la ley del servicio militar obligatorio. ¿Qué pasaba cuando un soldado que había sido sorteado para hacer el servicio militar no se presentaba en la fecha? No solo que tenía que hacer el año, sino que era el año más un adicional de algunos meses más, producto de no haberse presentado en la fecha que se tenía que haber presentado. Sostiene el apelante Portillo que la ley 17.531 resulta contraria, bueno, porque obviamente salió la resolución de la Cámara, confirmando primera instancia, diciéndole, señor, se tiene que presentar a hacer el servicio militar, y Portillo apeló a la Corte Federal. Sostiene el apelante que la ley 17.531 resulta contraria a los principios tuitivos de la libertad personal, consagrado por la Constitución Nacional, particularmente la libertad ideológica y de conciencia, expresamente reconocidas por el artículo 14. Dice, esto afecta la libertad de culto reconocida en el artículo 14. Dice Portillo, esta resolución que me indica que debo presentarme. En efecto, contrariamente a lo que pretende el apelante, el procurador, ¿no?, comparto el criterio sustentado por la Cámara, es decir, que el procurador que dictamina previamente a la resolución o a la sentencia de la Corte coincide con primera instancia y segunda instancia, ¿no? Y que dice que respecto al artículo 21 de la Constitución, impone un deber a los ciudadanos, estableciéndose en la misma norma que tal deber se complementará conforme a las leyes que dicte el Congreso. ¿Qué dice el artículo 21 de la Constitución? Es decir, que acá tenemos, desde el punto de vista normativo, dos elementos: la ley específica del servicio militar obligatorio y el artículo 21. Es decir, aquellos que consideraban que estaba violando normas, estaba violando la ley del servicio militar y la Constitución. Artículo 21. Todo ciudadano argentino está obligado a armarse en defensa de la patria y de esta Constitución, conforme a las leyes que al efecto dicte el Congreso y los decretos del Ejecutivo. Conforme a este artículo 21 se dictó esta ley 17.531. Entonces, a criterio de primera instancia de la Cámara y del procurador, no había lugar para ninguna objeción de conciencia, y había violado la ley y la Constitución
por lo tanto debía ser el servicio militar. Muy bien. La Corte considera, entre otras cosas, lo siguiente. Bueno, dice que la Cámara condenó a Portillo a hacer el servicio militar, que el planteo del apelante consiste en sostener que la 17.531 vulnera la libertad de religión y de conciencia, y Portillo ha sostenido, dice la Corte, que profesa junto con la totalidad de la familia la religión católica apostólica romana, que el uso de armas en contra de otro ser humano causándole la muerte viola el quinto mandamiento del Evangelio que ordena textualmente no matarás, que considera se puede servir a la patria de muchas otras maneras, no solo haciendo el servicio militar, sino cumpliendo su servicio civil, que no tiene vocación militar, y que entiende que puede cumplir su obligación patriótica de otras mejores formas, como ser servicios sanitarios, sociales, espirituales, y cualquier otro que no requiera el uso de armas. Este es el elemento fundamental del planteo de Portillo. Yo puedo servir a la patria de distintas maneras y no necesariamente aprendiendo el uso de armas que vulnera el quinto mandamiento que establece no matarás. ¿Para qué va a aprender a usar armas un soldado si no es para eventualmente utilizarla contra otro semejante, ¿no? Que la Constitución Nacional afirma claramente como derecho de todos los habitantes de la nación de profesar libremente su culto, dice la Corte. Paralelamente, también el otro artículo, todo ciudadano argentino está obligado a armarse en defensa de la patria y de esta Constitución en concordancia con sus propósitos de proveer a la defensa común. Es decir, ¿qué es lo que dice la Corte? Acá hay una colisión entre el artículo 14, la libertad de culto, y el 21 de armarse en defensa de la patria, ¿no? Bueno, que hay una tensión entre derechos y obligaciones, entre dos normas, el 21 y el 14, como dijimos. Que es necesario añadir a lo expuesto que la posible lesión a las legítimas creencias de un ciudadano motivada por la obligación legal del servicio de las armas puede alcanzar no solo a aquellos que profesan un culto en particular, sino a quienes establezcan una determinada jerarquía entre sus valores éticos. Ténganlo en cuenta esto, porque esto también puede ser motivo de una pregunta en un examen. Si la Corte consideró, para el caso, vamos a ver cómo termina esto, para el caso de que haga lugar a la objeción de conciencia, únicamente motivaciones religiosas o otro tipo de motivaciones que vayan más allá de lo religioso de alguien que pueda no profesar ningún culto. Y esto lo dice claramente en este considerando 9, que es necesario añadir a lo expuesto que la posible lesión a las legítimas creencias de un ciudadano motivada por la obligación legal del servicio de las armas puede alcanzar no solo a aquellos que profesan un culto en particular, sino a quienes establezcan una determinada jerarquía entre sus valores éticos, adjudicando especial primacía al de no poner en riesgo la vida de un semejante. En tal sentido, el ámbito de posible violencia estatal al fuero interno se amplía en forma considerable, abarcando el sistema de valores no necesariamente religiosos en los que el sujeto basa su propio proyecto de vida. Una interpretación diferente, o sea, más restringida, nos llevaría al contrasentido de proteger el derecho a la libertad de cultos como una forma de exteriorización del derecho a la libertad de conciencia y no atender a este último como objeto de protección en sí mismo. Es decir, muy importante esta consideración de la Corte, insisto, en ampliar el ámbito de consideración de la objeción de conciencia a cuestiones que vienen de principios éticos y de principios morales, no necesariamente religiosos. Otro elemento muy importante, como yo les decía al principio, que es la diferenciación entre tiempos de paz y tiempos de guerra. En el momento del año 89, del dictado de la sentencia, del fallo Portillo, estábamos en tiempos de paz, 18 de abril del 89. Que por lo demás cabe poner especialmente de relieve que en el caso no existe contradicción entre derechos propiamente dichos, sino entre un derecho y una obligación legal.
y que el incumplimiento estricto de esta obligación legal no conlleva un peligro grave o inminente a los intereses protegidos por el Estado, toda vez que el servicio que se exige debe ser cumplido en tiempos de paz y no requiere necesariamente limitar la libertad de conciencia, si es posible hallar alternativas que no eximan al sujeto obligado de sus deberes para con el Estado, pero que tampoco violenten sus convicciones con grave riesgo de su autonomía. Es decir, dice la Corte, no hay riesgo para el Estado, porque no estamos en guerra, estamos en paz. Entonces, ya prefigurando un poco lo que va a ser la resolución final, dice la Corte que se puede compatibilizar perfectamente bien la necesidad del cumplimiento de las normas que establece el Estado en cuanto al servicio militar obligatorio, juntamente con la convicción religiosa de Portillo. Distinta sería la solución si el país y sus instituciones se encontraran en una circunstancia bélica, pues en esta nadie dudaría del derecho de las autoridades constitucionales a reclamarle a los ciudadanos la responsabilidad de defender con el noble servicio de las armas la independencia, el honor y la integridad de Argentina y la seguridad de la República. Indudablemente que otra hubiera sido la resolución de la sentencia si hubiéramos estado en guerra, ¿no? Dice más adelante que lo que está en juego, pues, no es el alcance jurídico de la prohibición religiosa no matarás, que invoca el recurrente, ya que obviamente esta Corte carece de competencia para interpretar dogmas religiosos. Es la determinación del ámbito de su autonomía como persona religiosa, y sobre el particular juzga esta Corte que no puede desconocerse sin más, y cualesquiera fueran las circunstancias, el derecho de un ciudadano de verse libre de prestar en armas el servicio de conscripción con fundamento en que ello le causaría un serio conflicto de conciencia que podría o no ser estrictamente religioso. Bueno, hace referencia al Consejo Europeo que entre las personas sujetas a la conscripción por servicio militar, quienes se nieguen a cumplir el servicio armado por razones de conciencia o profunda convicción derivadas de motivos religiosos, éticos, morales, humanitarios, filosóficos o similares, deben gozar del derecho personal de ser relevados de la obligación de cumplir dicho servicio. Es decir, hace referencia a un antecedente del Consejo Europeo donde se amplía considerablemente esta visión, que se debe hacer lugar a esta objeción de conciencia, y dice, por razones religiosas, éticas, morales, humanitarias, filosóficas o similares. Luego, el reconocimiento del derecho de ser excluido del servicio de armas por objeciones de conciencia habrá de ser el resultado de una acabada acreditación y escrutinio de dichos motivos. Obviamente que Portillo debe haber probado de que estaba de manera sincera hablando de sí mismo como de alguien que tenía convicciones religiosas y haberlo demostrado de la manera que considere. En tal caso, parece necesario que quien lo invoque haya de hacerlo con sinceridad y demostrar que la obligación de armarse le produce un serio conflicto con sus creencias religiosas o éticas contrarias a todo enfrentamiento armado. Se imagina que si fuera una persona con antecedentes de uso de armas no podría invocar este tipo de cuestiones. De tal manera, dice la Corte, y esto es muy importante porque aunque no esté prevista la objeción de conciencia, igual lo hace lugar. Dice, de tal manera es irrelevante que la ley 17.531, que era la del servicio militar obligatorio, no prevea expresamente las motivaciones religiosas como causal de excepción al servicio militar, dado que los derechos individuales, especialmente aquellos que solo exigen una abstención de los poderes públicos y no la realización de conductas positivas por parte de aquellos, deben ser hechos valer obligatoriamente por los jueces en los casos concretos, sin importar que se encuentren o no incorporados a la legislación. Esto es un concepto muy importante. Los derechos individuales, el respeto a la libertad de conciencia y a la libertad religiosa, no importa que no esté previsto como objeción de conciencia en la ley 17.531, dice la Corte, igual deben hacerse valer. Que por ende esta Corte concluye en que cabe reconocer como principio el derecho de los ciudadanos al que el servicio de conscripción, artículo 21,
pueda ser cumplido sin el empleo de armas. Es decir, dice la Corte, debe reconocerse este derecho a de que pueda ser cumplido sin el empleo de armas, con fundamento en la libertad de cultos y de conciencia, ¿no? O sea, hace lugar a la libertad de culto y fundamentalmente a la objeción de conciencia. Derecho cuya extensión deberá ser determinada según las circunstancias de cada caso. Asimismo, también es conclusión de este tribunal que a la luz de la ley fundamental no asiste derecho sobre la base indicada para eximirse del servicio de conscripción. Es decir, que lo que se concluye es que debe hacer el servicio militar, pero no está obligado a aprender el uso de armas, no se lo puede obligar al uso de armas porque se hace lugar a la objeción de conciencia y que hay otras actividades a desarrollar dentro del servicio militar que no necesariamente tiene que pasar tareas administrativas o de otro tipo que no necesariamente conllevan a aprender el uso de armas. Por lo tanto, en este fallo Portillo, lo que tiene que dar claro es que la Corte Suprema de Justicia de la Nación hace lugar a la objeción de conciencia. Objeción de conciencia que no está en el texto constitucional, que en la reforma del 94, el convencional constituyente Raúl Alfonsín planteó la necesidad de que estuviera en el texto. La mayoría opinó que no, porque ya no era obligatorio el servicio militar, pero indudablemente podría mañana venir una ley que lo restableciera. Yo no estoy de acuerdo con eso, pero digo como posibilidades que volviera al servicio militar y sería, a mi criterio, muy importante que estuviera en el texto constitucional la posibilidad de la objeción de conciencia. De todos modos, están estos antecedentes jurisprudenciales muy importantes que han hecho lugar fundamentalmente a la objeción de conciencia, insisto, religiosa, más otra serie de consideraciones filosóficas, éticas, morales, etc. Este es un aspecto, entonces, de la objeción de conciencia. Otro muy importante tiene que ver con la cuestión de la salud, que esto lo vamos a desarrollar la clase que viene. En un fallo que vamos a ver, a analizar en detalle, que es el fallo Bahamondes, donde un testigo de Jehová se opone al tratamiento de la transfusión de sangre fundado en cuestiones de índole religiosa. Después hay otro fallo que voy a comentar muy sucintamente también en la misma dirección, pero que abre esta posibilidad a la objeción de conciencia en materia no solo de los pacientes, sino también de los médicos. Los médicos también pueden plantear cuestiones de objeción de conciencia en determinadas circunstancias. Bueno, vamos a ver la norma última que se ha dictado, que prevé esta situación, pero fundamentalmente desarrollando el fallo Bahamondes, donde hay consideraciones muy importantes sobre lo que significa esta negativa a la transfusión de sangre. La Corte allí va a analizar si estamos en presencia de una persona que ha decidido de manera lenta suicidarse o de una persona que ha actuado en función de sus íntimas convicciones, ¿no? Esto es lo que se va a analizar en el fallo Bahamondes, que después otros fallos han ido en la misma dirección, y que a mí me parece que es muy enriquecedor como para completar esta idea de lo que es la objeción de conciencia. Bueno, continuamos el lunes que viene a las 3 de la tarde. Hasta la semana que viene. Hasta luego. Chao, profe. Gracias. Chau, chau. Chao, hasta luego.